Gracias te doy, Señor, por cada uno de tus hijos e hijas que nos podemos reunir de esta manera. Ahora también te pido por aquellos que por ahí, por inconvenientes técnicos o financieros, no pueden todavía unirse a este grupo. Señor, te ruego que les des la provisión que necesiten para comprar, sea el celular o la computadora, para que ellos también puedan unirse, Señor. Te doy gracias por cada uno de tus hijos una vez más. Y en el altar dejamos todas nuestras necesidades. Y juntos, Señor, vamos a asombrarnos en tu palabra. En estos tiempos nos deleitamos en ella y también quizás nos lleva a la reflexión de tener en claro la urgencia de extender tu reino. Te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. ¿Me escuchan bien? Háganme así si me escuchan bien. Ah, fenómeno, bárbaro. Gracias a Dios. Bueno, no sé qué me pasa. Tienen esos que le echan la culpa a los demás, ¿no? Creo que lo que me pasa es porque vos no estás orando por mí. Ese es el punto. Pero anoche me acosté, pero convencido de que terminaba el lunes y que hoy empezaba el martes. No, perdón, sigo perdido todavía, al revés. Pensé que terminábamos el martes y empezábamos el miércoles. Es decir, me levanté confiado de que hoy era miércoles. Mi señora me dice, te tenés que preparar para la charla que tenés que darle a los hermanos a las 14 horas. Digo, eso es mañana. Pero no, es hoy. La verdad que me agarró una desesperación. Yo todavía estaba haciendo tiempo para ir a higienizarme, así que me tuve que ir hasta contra mi deseo urgente a prepararme. Aparte, quiero presentarme bien prolijo en lo posible y perfumado también, inclusive. No sé si sirve, pero bueno, cada vez que voy a la iglesia siempre voy perfumado. ¿No? Entonces también cuando me reúno con ustedes lo mismo. Bueno, gracias a Dios. Qué lindo que estás ahí. Ya sé que es jueves, no hace falta que me lo digan. Y por si vos no sabes, mañana es viernes, mi cumpleaños también. Mañana voy a ser un poquito más viejo, ¿no? Ya voy a cumplir 68 años con la ayuda del Señor. Así que bueno, agradecido al Señor también por este tiempo, ¿no? La vida que me ha dado. Y vamos hoy, como hacemos todos los jueves, hacemos un repasito de la charla que hemos tenido el lunes. El lunes, capaz que alguno está de nuevo y viene bien, porque nosotros entendemos que cuando más escuchamos un tema, más afirmamos los conceptos, y eso está bien, ¿no? Está dentro de la pedagogía, ¿no? La reiteración de los conceptos hace que nosotros podamos fijar esos conceptos, así que está re bueno. Pero algunos quizás están ingresando ahora y desconocen un poquito el tema que venimos desarrollando, por eso siempre hacemos un breve repaso para todos, porque nos hace bien a todos, ¿no? Así uno ve un poquito más, no ve la foto, sino ve un poco la película, ¿no? Que eso es lo que yo también quiero, que todos podamos ver la secuencia, ¿no? Porque esto tiene que ver un poco con la línea del tiempo de las Sagradas Escrituras, porque saber dónde estamos ubicados hoy significa también tener un poco de conocimiento por un lado, de las etapas, como vos quieras nombrarlo, de los tiempos. Bueno, hay otra palabra que ahora ya me va a venir a la mente, que las dispensaciones, ahí está, eso. Algunos no están muy de acuerdo con el tema de las dispensaciones bíblicas, pero bueno, nosotros con mi esposa hemos sido educados en la parte ministerial con estos conceptos de la dispensación de los tiempos, ¿no? Y que nosotros hoy, en esta línea del tiempo bíblico, estamos en lo que se denomina la era de la gracia o la era de la iglesia,
¿no? Cualquiera de las dos formas está bien, es lo que nos toca vivir ahora, es el periodo donde esto abarca desde el libro de los Hechos hasta la fecha, y que tiene que ver con la manifestación del Espíritu Santo, y que nosotros entendemos que el que opera en este tiempo, obviamente, es el Espíritu Santo. Es en el principio, en el origen de las cosas, el Padre, Dios Creador, Él es el que opera en ese momento. Después, cuando viene Cristo, Jesús mismo, en ese periodo de tiempo que Él estuvo en la tierra, fue su operar, ¿no? Y después de Cristo, entonces, justamente a partir de que Él, digamos, se retira de esta tierra, pero que además se manifiesta el Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés, ¿no es cierto?, cuando estaban los discípulos reunidos en el aposento alto que reciben la promesa del Espíritu Santo. A partir de ahí hasta la fecha es la era del Espíritu Santo, la era de la gracia, porque por gracia sos salvo, por Cristo, por supuesto, la gracia del Señor, y también se le denomina la era de la iglesia. Así que estamos en ese tiempo. Yo lo último que leí es en Apocalipsis, porque la idea es empezar a entrar en la gran tribulación, ¿no? Y estábamos en Apocalipsis, el capítulo 13. Vamos a leer algunos versículos relacionados con las dos bestias, ¿no? Dice lo siguiente, Apocalipsis 13, versículo 1 en adelante. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 7 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se les permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se les dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoración de todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va a cautividad. Si alguno mata espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra, que tenía 2 cuernos, semejante a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Hasta allí está bien, ¿no? Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre amado, por esta reunión que tenemos, y te pedimos que el Espíritu Santo nos guíe en esta charla. Te damos gracias por todo. Te ruego una vez más la bendición por cada uno de tus hijos e hijas que están escuchando, Señor, y viendo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Esto, como todos ya prácticamente saben, estos temas vinieron a raíz de los acontecimientos actuales, de las cosas que están pasando, ¿no? Es decir, no sé qué te pasa a vos, pero yo todavía no salgo del asombro de este tiempo que nos toca vivir, ¿no? Obvio, de la pandemia, ¿no es cierto? Es una situación totalmente inesperada. Yo creo que el lunes había mencionado que escuchando a un divulgador científico, decía él de que los científicos, no sé si todos, pero la mayoría que él conocía, les dijeron
o de una manera u otra, dijeron de que no se esperaban una cosa como la que pasó, como la que estamos viviendo. Nunca se lo esperaron. Además, pienso yo que una de las razones por qué no lo esperaban, primero por el avance de la ciencia, por todas las cosas que se han logrado, también porque está avanzado todo lo que es la farmacología, la propia medicina, y bueno, eh, no sé, como dijo una psicóloga que también escuchaba, que decía que nosotros teníamos como una autosuficiencia muy fuerte, ¿no? Este, y que pensábamos que, bueno, que estas cosas era imposible que sucedieran, pero sucedieron. Y lo interesante es que es una pandemia que no tiene antecedentes. Hubo pandemias en el mundo, pero no como esta, ¿no? Menos mal que por lo menos la ciencia había avanzado mucho, este, que los médicos avanzaron mucho también en lograr sanar enfermedades, ¿no? Hay que reconocer todo eso. Por eso es que también nosotros podemos vivir más años, la calidad de vida se extendió por todo ese avance que se logró. Y que está bien, porque Dios puso la ciencia justamente para beneficio propio del ser humano. Es decir, Él nos dio la sabiduría. La Biblia también muestra que el hombre es un pequeño Dios, ¿no? Porque, bueno, transforma la creación. La creatividad del hombre está transformando la creación. No puede crear absolutamente nada. El único creador es Dios. Nosotros transformamos la creación. Creamos de las cosas que están creadas. Pero nada más, de la nada no podemos hacer algo. Entonces no somos creadores, somos creativos y podemos transformar la creación. Y Dios dio la ciencia para que nosotros podamos, a través de esa creatividad, bueno, tener justamente una mejor salud, una mejor calidad de vida. Eso bueno, son logros que hay que sacarse el sombrero, ¿no es cierto? Acá en Argentina, que a pesar de que somos un país emergente todavía, ¿no? Un país que diría una maestra mía, me acuerdo ahora, de una maestra que tenía en la primaria y que después en la secundaria un profesor de geografía dijo algo parecido. A mí me quedó muy grabado los dos docentes, que decían que la Argentina es un país atípico, ¿no? En el mundo los países se pueden como clasificar, ¿no es cierto?, de acuerdo a sus características. Pero la característica de nuestro país es atípico. ¿Por qué? Decía la maestra, y algo parecido a ese profesor de geografía. Decía, porque en la Argentina hay lugares que son como los del primer mundo, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, es una ciudad prácticamente de primer mundo. Yo tuve el honor de conocer otras ciudades en el mundo, como Nueva York, Los Ángeles, Houston, Denver, todo eso en Estados Unidos, y también pude conocer Ámsterdam, Rotterdam, Braunschweig en Alemania y los otros en Holanda. Conocí algunas ciudades de Portugal y también de España. Y bueno, y te puedo asegurar, está bien que uno es argentino y por ahí le juega las emociones y lo subjetivo de uno, ¿no? Pero es maravillosa Buenos Aires. Y no tenemos que envidiarle a nadie, porque es una ciudad como del primer mundo, ¿no? Y por otro lado, tenemos barrios de emergencia que parecen algunos de ellos, no todos, pero algunos de ellos se parecen a los países africanos más pobres. Por eso es atípico, ¿no? Es un país muy particular el nuestro. Sin embargo, Dios nos ha dado la bendición de que podamos tener controlada la epidemia, y bueno, y hay que orar por eso para que pronto aparezcan las vacunas o la vacuna que se necesite y también los remedios o la medicación que se necesite. Pero esto que se vive
y lo que te quería decir que acá, siendo un país emergente, tenemos una buena calidad de vida, a pesar de todo, comparando con otras naciones, ¿no? Es decir, que todo se ha mejorado gracias a la ciencia, pero la ciencia hoy se siente confrontada, ¿no? Hackeada, porque no, está contra el reloj tratando de encontrar una salida. Eh, la gente que, por ejemplo, escribe ciencia ficción, o las personas que escriben historias, novelas, por supuesto, todas creadas de la fantasía, eh, algunos dicen que si hubieran escrito algo parecido a lo que estamos viviendo ahora, dirían que era demasiado fantasioso escribir una cosa como la que se vive hoy. Si por eso la gente también, toda la gente, yo me incluyo entre esa gente, sorprendido por lo que se está viviendo. ¿Quién iba a creer, como muchas veces lo dijimos, y capaz que es necesario decirlo para sacarnos eso que está en el alma, ¿no? Que un virus tan pequeño, y por supuesto no lo podemos ver con nuestros ojos en forma natural, pero bueno, pero es lo que está pasando y está haciendo desastre con la vida humana. Eh, Nos impide tener la libertad que deseamos. Estamos confinados muchos en el hogar. Hay una amenaza para la gente de mi edad, por ejemplo, ¿no? Te prohíbe tener vida social. No podés abrazar, no podés besar, no podés tocar con la mano a la otra mano. No, y nosotros, los seres humanos, y más los argentinos, que somos abraceros, familiares, besuqueiros, ¿no? Entonces, digo, ¿qué nos pasó? No, no se puede, no se puede, no se puede, y no se debe, mejor dicho, no se debe, poder se puede, pero no se debe, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que cuidar al otro, tenemos que cuidarnos nosotros mismos. Es increíble lo que pasa. Gente que quiere trabajar, que tiene su trabajo y no puede ir, ¿no? Fíjate todas estas cosas, todo para pensar realmente, ¿no? A eso, a los efectos, a una misma naturaleza que se empezó a limpiar, que este, los animalitos pueden regresar hasta casi cerca de nosotros, eh, irrumpen las ciudades más populosas y aparecen animales que bajan de los montes bueno, de la vida salvaje. Es increíble lo que se está viviendo. Pero también hay un hastío, la gente está cansada, quiere salir de esto, todos pensamos que puede ser una pesadilla nada más, pero esta es la realidad, esta es la realidad. Y la gente pregunta, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que nos está sucediendo? Y lo más importante para nosotros es que podemos decirle, nosotros sabemos lo que pasa, ¿no? Y la gente nos va a mirar y nos mirará con desconcierto y con asombro o con desconfianza, o pensará que somos locos, pero cuando le decimos que la Biblia habla sobre estas cosas, entonces se interesan inmediatamente. El hermano Muñoz, Martín Muñoz, cada vez que va al trabajo, porque él tiene que trabajar, quiero decir que tiene un trabajo, tengo entendido como un trabajo considerado esencial, entonces va, no sé si con qué frecuencia, porque también la frecuencia de los trabajos variaron, él viaja hasta la estación de Temperley de trenes y ahí siempre se encuentra con un señor que no sé si es vendedor, no sé si vende café o golosinas, pero es un vendedor. Y Martín le habla de Jesús. Entonces, claro, el comentario es lo que se está viviendo. Y Martín le habla y le dice, mira, estas cosas están en la Biblia. Y le explica. Y yo me quedé sorprendido porque él le lleva las prédicas nuestras, las enseñanzas nuestras, y el hombre está muy interesado y asombrado, porque, claro, obvio, la gente no sabe, la mayoría no sabe lo que dice la Biblia. Había, no sé ahora, pero en mi época, cuando yo era jovencito,
Me acuerdo que hablarles de la Biblia, había gente que le tenía miedo a la Biblia. Le decía, el libro negro, no, hay que tener cuidado. No, no sé por qué, pero nosotros andábamos con el libro negro, ¿no? Y hablábamos de Jesús y la gente nos escuchaba. Y en este tiempo la gente te va a escuchar, ¿no? No necesitamos ser grandes teólogos y tener profundidad espectacular sobre las Sagradas Escrituras, los sí los conocimientos básicos. Después lo demás es una cosa particular, personal, que nosotros podemos ir indagando, escuchando cada vez que tenemos en la iglesia algún seminario, alguna charla, alguna enseñanza. Ahí tenés que engancharte porque eso te ayuda para profundizar la palabra de Dios, ¿no? Entonces, fíjate que no solamente para la gente inconversa, es interesante para ellos escuchar lo que dice la Sagrada Escritura, sino que para nosotros mismos nos genera curiosidad de volver a ver qué dice la palabra acerca de los acontecimientos finales. Por eso también uno entiende la postura que tenían los discípulos cuando le preguntaban a Jesús, ¿no? Eso lo hablamos varias veces, porque por ahí arrancamos con el capítulo 24 de Mateo. Y entonces le preguntaban, había muchas, mucha curiosidad, por un lado, pero también expectativas, porque te genera expectativas, ¿no? Y bueno, y le preguntaban a Jesús, cuando Jesús, ¿cómo le dice Jesús? Bueno, este templo tan bonito que ustedes ven, ¿no? Yo estoy parafraseando lo que dijo el Señor, ¿no? Dice, bueno, no va a haber piedra sobre piedra, no va a quedar nada, ¿no? Le dio una primera profecía allí. Y entonces le preguntaron abiertamente, ¿cuándo va a ser esto? ¿Cuándo va a suceder que el templo va a estar destruido? ¿Cuándo es que va a haber señales o cuáles son las señales que van a determinar tu venida a Jesús? Y la última, ¿cuándo es los últimos de los tiempos? ¿No? ¿Cuándo es el fin de los tiempos? ¿No? Y bueno, esas son cosas que yo creo que todos se preguntan. Hay ¿cómo te podría decir? Una materia, si querés decirlo así, ¿no? Pero es una ciencia también, la filosofía. Y la filosofía es la búsqueda de la verdad, la búsqueda del conocimiento, la búsqueda de la sabiduría, es constante, lleno de preguntas, justamente se sostienen las preguntas, y hay tantas preguntas que se hace el ser humano, ¿no? Cuando vos hablas con un filósofo, a él le gusta quedarse siempre con alguna incógnita, algo que te siga trabajando la cabeza, ¿no? Siempre termina con una pregunta. Está bueno, a mí me gusta esa idea. No que tengas duda de las cosas de Dios, pero sí que te preguntes cosas acerca de la palabra, acerca de los tiempos que nos toca vivir, acerca de su operar, de obrar del Señor, ¿no? Porque creo que eso nos genera entusiasmo para seguir profundizándonos en la palabra del Señor. Bueno, eso explicaba Jesús. Entonces, para ser bien sintético, nosotros podemos decir que prácticamente las señales que Jesús dijo, desde que lo dijo hasta la fecha, todas las que él dijo se cumplieron y reiteradas veces siempre estuvieron las guerras, como decía el Señor, los rumores de guerra, siempre estuvieron falsos cristos, hasta en la actualidad hay falsos cristos. También más adelante en ese capítulo 24 habla de los falsos profetas, falsos predicadores, esos abundan, ¿no? Y uno también tiene que, nosotros como pastores, tenemos la responsabilidad de buscar al Señor que nos guíe, tener siempre un grupo de colegas que estén, ¿cómo te podría decir?, en comunión con uno, te sirve de resguardo, ¿no? De pertenecer a una institución, como gracias a Dios nosotros pertenecemos a la unión de las Asambleas de Dios, que tiene defectos porque somos humanos, pero nos ayuda mucho esa contención en todos los sentidos, en lo espiritual, en lo ministerial y en el conocimiento de la palabra. A veces cuando hay interrogantes muy fuertes, bueno, vamos a los que tienen el ministerio de la enseñanza, ¿no? Yo personalmente no tengo el ministerio de la enseñanza, pero hay hermanos, siervos del Señor,
ministros, ¿no? Que en nuestra organización Dios les da mucha sabiduría y muchas veces los llamamos a ellos. La institución, la parte administrativa, llama muchas veces a estos hombres y mujeres de Dios que tienen mucho conocimiento en la palabra, y todo eso te da contención. Cuando uno está solito en esto, puede cometer herejías, puede bandearse, como dirían los jovencitos, ¿no? Irse para un lado o para el otro. Entonces, esto nos sostiene. Y yo le doy gracias a Dios que además yo tengo en la iglesia, ¿no es cierto?, los ancianos, los líderes mayores, que es el grupo de ancianos, de pastores, por supuesto, que son los que más me contienen. Con los pastores muchas veces hablamos cosas doctrinales, cuestiones de interpretación bíblica, también con los ancianos, que también te ayudan a mantener un testimonio, a andar por el camino como Dios manda, ¿no? Porque, bueno, somos humanos, como te dije antes, no sé si vos lo sabías, y tenemos tendencias pecaminosas. Entonces, todo esto nos ayuda, pero lamentablemente van a aparecer, y aparecen, ¿no? Bueno, iba a decir anticristo, ya vamos a llegar a eso, pero de alguna manera también tiene ese espíritu, ¿no? Aquellos que, bueno, son falsos predicadores, falsos profetas, y entonces eso lo anunció Jesús. Y como te dije antes, desde la época que lo anunció, del día que lo anunció hasta la fecha, todas estas cosas pasaron. Junto con eso las calamidades, ¿te acordás que dijimos? Los terremotos, por supuesto todas las situaciones, los fenómenos naturales que hay, las epidemias, ¿no? Las plagas, o como dice la Biblia, ¿no? Cuando la Biblia habla de plagas, habla de epidemias, ¿no? Y bueno, ahora estamos viviendo una de ellas, ¿no? Una que se expande, cuando una epidemia se expande a todo el mundo, es una, como dijimos, pandemia, ¿no? Pandemia, perdón. Pandemia, ¿no? Pandemia. Pan, todo en el griego, demia, pueblo. Todo el pueblo, todo el mundo en este caso, a eso se refiere, pandemia. Y es lo que estamos viviendo nosotros, ¿no? Y yo te digo la verdad, para que pensemos un poquito. Esto va a pasar un tiempito todavía, que vamos a vivir esto. Estamos en mayo. Ya por mediados de junio, más de uno va a estar pensando mucho qué nos está pasando. Pero eso no es nada. Cuando llegue fin de julio, principios de agosto, fines de agosto, no te quiero contar cómo vamos a estar. Esperemos que se levante todo esto antes, ¿no? Pero por lo que dicen los científicos, va para largo, ¿no? Y yo creo que tendríamos que mentalizarnos, no hacernos ninguna ilusión de que las cosas se van a arreglar de un día para el otro. Y aun cuando ya tengamos la vacuna y por ahí hasta la medicación apropiada para sanarnos, todo va a ir en forma paulatina, los cambios para llegar a una normalidad como la que teníamos, ¿no? De todos modos, todo esto nos va a generar hábitos nuevos, vamos a tener conceptos nuevos, no vamos a ser los mismos de antes para nada, eso es inevitable. Y bueno, en el mundo también se puede llegar a proclamar, por decir así, un nuevo orden, ¿no? Que de eso justamente los que conocen la palabra, cuando se habla de un nuevo orden mundial, a veces genera cierto temor y expectativa de que realmente el Señor viene pronto, porque la Biblia habla sobre esto justamente, ¿no? Este capítulo 13 que yo te hablé está lleno de simbolismo, está lleno de símbolos como las bestias que hablamos. Esto después, más adelante, yo le decía a los hermanos el lunes, lo vamos a ir articulando un poquito con Daniel 7, si querés leerlo en tu casa. Daniel capítulo 7 habla de las bestias, ¿no? Está lleno de todo eso, está lleno de significado. La Biblia es así. Habla mucho con metáforas, con analogías, en fin, con parábolas habla Jesús, ¿no? Es algo que natural, tal vez tenga que ver mucho con la cultura hebrea, y nosotros tenemos que ir justamente investigando
bueno, tratar de entender cuáles son esos símbolos que habla la Sagrada Escritura. Gracias a Dios que hay mucha gente que lo estudió, que lo profundizó, que escribió libros y que nosotros tenemos lugares donde consultar, ¿no? Tal vez atrás mío verás algunos libros. La mayoría son de mi esposa, ¿viste? Los míos son más bien de estudio, ella tiene de todo, ¿no? Se lee todo esa mujer. Bueno, entonces, pero ahí tengo libros de consulta de gente que profundizó en la palabra y que eso nos ayuda mucho a entender estos tiempos. Pero algunas cosas, como dijimos la vez pasada, tenemos que dejar en claro, que es muy importante, es que nosotros creemos en que el Señor vendrá antes de la gran tribulación a buscar a su iglesia. Que hay muchos versículos bíblicos, que algunos ya lo hemos leído, que justamente dan cuenta de que nosotros no vamos a experimentar esos juicios que vendrán sobre la tierra. Porque, bueno, ahora, por ejemplo, tenemos una pandemia horrible, ¿no es cierto? Las cosas que pasaron en el mundo, como muchas veces lo hemos hablado, como las guerras mundiales, por decir unas, la primera y la segunda, pero todas las guerras son horribles, ¿no es cierto? Entonces, mi padre decía que la guerra es, digamos, en el momento de que se establece una confrontación bélica, en el mismo momento en que hay una batalla, sea de las más antiguas, como de la época de 1800, o las más modernas, ¿no es cierto?, los años 1900 y los años 2000, mi padre decía, es la antesala del infierno. Es como si vos, hijo, sintieras, me decía él, porque él estuvo en la Primera Guerra Mundial, y si sintieras el olor a azufre, de que es la antesala del infierno, es como que se huele el olor al infierno, ¿no? Y dice, y es como si se escuchara la carcajada de Satanás llevando al infierno almas que caen en los campos de batalla, ¿no? Es terrible, ¿no? Y digamos, yo a veces me imagino la densidad espiritual que debe haber en un campo de batalla, ¿no? La pesadez espiritual. Sí, no sé si vos lo notás, pero uno lo nota en esto, en la pandemia, ¿no? Hay veces que uno se da cuenta que hay una pesadez espiritual terrible. Y gracias a Dios que todos están orando en la iglesia, todos estamos orando, yo me incluyo, por supuesto. Y mi esposa tuvo digamos, la sabiduría de decir, bueno, organizaron grupos de oración, pero el pastor Diego también ha organizado a los jóvenes para que tengan una vida activa en la oración, el pastor Tito también. Todos estamos pensando en esto de orar porque se siente esa pesadez espiritual, ¿no? Ahora, todas estas cosas que te estoy mencionando, como me encantó esa palabra, me encantó, pero no en el sentido de que me parece apropiado, ¿no? No porque por lo que voy a decir. Pero él dice, no me acuerdo quién era, pero probablemente era Matthew Henry, que decía que estos eventos que nosotros vivimos son como juego de niños comparados con los eventos que van a venir en la gran tribulación, ¿no? Juego de niños. Esta pandemia es un juego de niños comparado con las plagas que podrán caer en el periodo de la gran tribulación, por ejemplo, ¿no? Los terremotos fuertes, como el que yo te mencionaba la vez pasada, ese tan grande que hubo en Chile, ¿no es cierto?, que movió hasta el eje de la Tierra, ¿no? Bueno, eso es juego de niños comparado con los cataclismos y las cosas feas que vendrán durante el periodo de la gran tribulación. Es así, eso es así. Bueno, por las dudas, no lo digo para asustar, ¿no? Porque yo contaba el lunes que tuve una charla con un jovencito y entonces yo le decía, mira, porque él me hablaba de otros predicadores que a veces asustan con estos temas, ¿no? Y le digo, bueno, quién sabe, por ahí no se dio cuenta el pastor o el maestro que está hablando sobre esto. Pero en realidad pasa que a veces hay gente que manipula con esto. Yo no quiero manipular a nadie, que Dios me guarde. A veces uno tiene la naturaleza humana que quiere manipular al otro, ¿no? Y pasan los sentimientos en la pareja, en el matrimonio, a veces se juega con todo eso, ¿no? Pero uno como pastor frente a la grey
tiene que tener esa responsabilidad de tener cuidado de no caer en la manipulación, ¿no? Ni jugar con los sentimientos ni con los miedos de nadie, ¿no? Con las emociones de la gente. Yo no quiero que te pongas con miedo. Tengas paz en tu corazón y sepa que estas cosas que están sucediendo, si querés ponerlo así, porque realmente es así, está en el control de Dios. Y vos pertenecés al pueblo de Dios. Y estás bajo su cobertura, su cuidado. Entonces vos tenés que tener paz en tu alma porque sabes que Dios te guarda, ¿no? Por algo decía el salmista, caerán 1000 y 10.000, 1000 a tu diestra o 10.000 a tu siniestra, para un lado y para el otro, pero a vos Dios te va a guardar, Dios te va a proteger, ¿no es cierto? Así dice la palabra, que Él nos va a guardar. Y suponete, no creo, lo reprendo en el nombre de Jesús, ¿no? Que alguno de los nuestros, ¿no? De la iglesia se pesque de infección. Bueno, oremos y el Señor lo va a sanar, porque el Señor lo va a guardar, ¿no es cierto? Lo va a guardar y Dios lo va a proteger. Ahora, que Dios te guarde y Dios te proteja, no quiere decir que, bueno, salgo sin barbijo y hago lo que quiero. No, no, no. Tenemos que ser cuidadosos y eso no es falta de fe, sino ser responsable. Eso es lo importante. Pero Dios te va a guardar siempre. Entonces, ¿qué va a pasar? Antes que venga todo esto sobre la tierra, la iglesia es arrebatada. Yo había anotado acá algo que yo lo puse y después me gustó con lo que puse yo mismo, ¿no? La iglesia será sacada, puse yo, de la tierra con un evento conocido como el arrebatamiento, ¿no? La iglesia será sacada. Viene por el rescate, nos rescata. Si vos querés, nos saca justo a tiempo, ¿no? Él viene por el rescate de nosotros. Ahora, antes que sucedan estas cosas, es lo que pensamos y sentimos muchos de los hombres y mujeres de Dios que están en el ministerio, de que vendrá, si vos querés decirle, un gran avivamiento, pero sé que lo que va a haber es la posibilidad de extender el reino de Dios como nunca antes y que muchos lleguen al conocimiento de Jesús. Muchos llegan al conocimiento de Jesús y otros también que vuelven al camino, que se arrepienten de haberse apartado. Tal vez este tiempo les llevó a la reflexión y les pasó como al hijo pródigo, que volvieron en sí, porque te digo que a mí me están hablando gente que antes se congregaba y no se congrega más. Y entonces yo le digo, mirá, el Señor siempre te está esperando. Tiene los brazos abiertos para recibirte. No, porque algunos se sienten como que, quién sabe, Dios lo va a rechazar. ¿No? Si vos te estás en contacto con alguna persona que se alejó del Señor y que ahora está como ahí preocupado por la situación y dándose cuenta que se equivocó, no me lo empuje para el infierno, agarrarle la mano y traerlo para el camino del Señor, ¿no? Que es muy importante. Eh, este, claro, a veces hacemos como Jonás, ¿no? Jonás enojado con el pueblo de Nínive. Y Dios le decía que vaya y le predique para que se arrepientan de sus pecados. Y él dijo, no, Señor, castigalo, ¿no? Que los castigue, se merecen el castigo, porque eran de terror los de Nínive, ¿no? Pero era de verdad que eran de terror. Por alguna razón tenía tanta bronca Jonás, pero, viste, el amor de Dios nosotros no lo entendemos, ¿no? Y como sea, aunque fuera con un pez grande, que probablemente haya sido una ballena, lo que sea, lo tragó y lo tiró cuando se arrepintió Jonás antes que muriese, porque se iba a morir, pero dijo, no, Señor, perdóname. ¿Y dónde lo largó? Porque parece que era asqueroso Jonás y lo vomitó, ¿no? ¿Dónde lo vomitó? En el lugar que tenía que ir, ahí en Babilonia, a predicarle a esos que eran tan sinvergüenza. Y los reyes se dieron vuelta enseguida se dieron cuenta que estaban mal y empezaron a ayunar, que hasta los animales ayunaron, los animalitos de ellos, estaban forzados a ayunar para que Dios tenga misericordia. ¿Cuántos hoy estarán diciendo, Señor, ten misericordia? Y bueno, y vos y yo que estamos por ahí en contacto con ese tipo de personas que están queriendo volver al camino, hay que animarlos, ayudarlos, abrirles las puertas. Va a venir pensamientos por ahí, decir, pero mirá que las hizo, pastor, se merece que le abramos la puerta otra vez. Y amén. ¿Qué haría Jesús en nuestro lugar? ¿No? El Señor le abriría las puertas porque
el amor de Dios va más allá de nuestra capacidad humana, ¿no? Y Él perdona nuestros pecados cuando hay arrepentimiento. Y si no, estaríamos todos listos, ¿no? Fritos, mejor dicho. Entonces, gracias a Dios. Por eso creo que antes del arrebatamiento vamos a tener un gran avivamiento, una gran cosecha espiritual, cosecha justamente de almas, ¿no? Para el Señor. Creo que ya lo mencioné, pero es bueno que por ahí lo mencione de nuevo. Nosotros estamos pensando de que mañana o pasado, por decirlo así en términos populares, mañana o pasado, cuando se abra la iglesia otra vez, gloria a Dios, que no sé cuándo, pero apenas se habilite la posibilidad de abrazarnos, tendremos una reunión de abrazos y de encuentros, pero seguramente vamos a volver otra vez a hacer las cosas que hacíamos, pero quizás, bueno, no igual. Seguramente hay cambios que no nos vamos a dar cuenta que van a estar, ¿no? Sin embargo, igual vamos a tener una iglesia virtual. Hemos pensado, hay hermanos que viven muy lejos y que les gusta el ministerio y están contentos con el ministerio, y entonces que nos escuchan y nos ven. ¿Y por qué no? ¿Qué haría Jesús en nuestro lugar? Pero adelante, Jesús diría, tenés una Grey que le podés verle el rostro. Hoy en día, qué sé yo, estaba escuchando a los consultores psicológicos, a los psicólogos y hasta médicos, que cómo hacen sus entrevistas con los pacientes. A través de este método, ¿no es cierto? Es decir, que bueno, todo se va a reducir así. Ya en los Estados Unidos hay iglesias instaladas de esta manera. Algunos se podrá plantear, pero será de Dios, porque nosotros necesitamos el contacto físico. Y sí, es verdad, pero también tenemos que ser prácticos, ¿no? Hacer las dos cosas. A mí me parece que hacer las dos cosas sería ideal, ¿no? Por un lado, la posibilidad de que si vos podés venir a la iglesia, nos podamos estrechar la mano, escuchás al pastor directamente en vivo y en directo, ¿no? Y eso es para mí lo ideal. Pero hay otros que por ahí no pueden, ¿no? Y bueno, recibieron al Señor así y siguen así, está bien. Y en algún momento tendremos un contacto directo a través de la tecnología, pero vamos a seguir con esto. Mira, esto ya es un cambio, ¿no? Es un cambio. Todavía nos falta mucho que aprender en la parte tecnológica, pero creo que el Señor nos va a ayudar y nos va a proveer los medios económicos para tener instalado una especie de estudio donde podamos nosotros trabajar cómodos, con una frecuencia determinada para predicar, enseñar, intercambiar con la membresía virtual, ¿no? ¿Por qué te digo esto? Porque nosotros a través de este medio no sabemos hasta dónde podemos llegar. No tenemos idea. Y la Biblia dice que Jesús va a venir el día que el mensaje de Cristo llegue a todo el mundo, para todo el mundo. Es una señal muy importante, ¿no es cierto? Cuando el mensaje de Cristo llegó en todo el mundo, entonces ahí tenés cuidado porque que presta mucha atención porque está diciendo el Señor que Él ya viene, ¿no? Y bueno, ¿cómo podemos extender? Hay lugares donde no podemos atravesar la frontera, pero las ondas, ¿no es cierto?, que hay a través de estos medios masivos de comunicación, de las redes sociales, se puede llegar hasta los confines del mundo, ¿no? Es impresionante. Nosotros podemos estar acá en Bernal, tranquilos, predicando la palabra, enseñando, y quién sabe, uno en Australia, otro allá en Rusia, que por ahí conoce el castellano, está recibiendo la palabra de Dios, ¿no? Y hasta puede congregarse con nosotros a la distancia, ¿no? Claro, lo más probable es que si me pregunta a mí, le decir, conseguiste una iglesia en tu zona, porque es bueno el contacto directo, ¿no es cierto? Pero si no quieren, no importa, seguimos así. Estamos en la iglesia de Cristo. Así que bueno, pero después de esta gran cosecha, a mí estoy hablando ahora una opinión personal, ¿no? Acordate que esto no es doctrina, no hay doctrina acá. En un sentido es doctrinal que creemos estas cosas, pero acordate lo que siempre digo, no podemos ser dogmáticos, ¿no?
no podemos ser dogmáticos, porque bueno, nosotros somos, ¿cómo le llaman? Así se dice, antitribulacionario, que pensamos que la iglesia va a ser levantada antes de la gran tribulación. Después están los tribulacionarios, que son los que creen de que por la mitad del tiempo de la gran tribulación, acordate que son 7 años la gran tribulación, a la mitad del tiempo ellos creen que vendría el Señor a buscar a la iglesia. Y los otros que dicen, no, que vas a pasar toda la gran tribulación y que al final de la gran tribulación viene el Señor con su iglesia. Y bueno, son 3 posturas, ¿no? Que yo les decía a los hermanos la vez pasada, igual no tengan temor, porque Dios va a guardar su iglesia, sea que tengamos que pasar por la gran tribulación o no. Pero para mí, y por lo que yo he leído, y por lo que yo creo, y por lo que en nuestra institución, por años, ¿no es cierto? Generalmente toda la fe evangélica pentecostal cree positivamente de que el Señor nos lleva antes. Porque ¿qué sentido tiene dejarnos que nosotros experimentemos los juicios que caen sobre los incrédulos, sobre los que rechazaron a Dios, sobre los que blasfemaron? Nosotros todo lo contrario, hemos sido limpios por la sangre de Cristo, ¿no? Entonces, por eso Pablo dice que nosotros no vamos a experimentar la ira de Dios, ¿no es cierto? Eso, olvídate, no lo vamos a vivir. El Señor nos lleva antes, ¿no? Acordate que la iglesia es la novia de Jesucristo. ¿Cómo va a tratar Cristo a su novia? De la mejor manera. ¿Cuál es el poder y la eficiencia de su muerte en la cruz del Calvario, que pagó por nuestros pecados y su sangre nos limpia de todo pecado? Bueno, si eso es valioso, obvio, ¿no es cierto? Es como Dios va a permitir que pasemos por esos juicios, si ya el Señor nos justificó y nos libró. Quédate tranquilo, quédate tranquila, que el Señor nos lleva antes. Luego, que después que el Señor nos llevó, diría a mi mamá, agárrate Catalina, ¿no? Porque ahí se va a entronar el anticristo. ¿Viste que dice, ahí donde hemos leído, justamente, cuando habla la primer bestia, dice, oí, dice el apóstol Juan, oí una gran voz que decía desde el templo, perdón, estoy diciendo otra cosa. ¿Qué pasó? Me cambiaron la Biblia. Acá está, perdón. Dice, me paré sobre la arena del mar, dice Juan, y vi subir del mar una bestia, ¿no? Y que tenía 7 cabezas. De esto lo vamos a profundizar el próximo jueves, ¿no? Cada cabeza está representando un reino, ¿no es cierto? Un gobierno. Dice, y 10 cuernos. Y dice, y en sus cuernos 10 diademas. Sobre su cabeza un nombre blasfemo, ¿no? Siempre está relacionado con la parte digamos, con los blasfemos, sí, bien digo, contra Dios, ¿no es cierto? Y la bestia era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león, ¿no? Esa bestia está representando al anticristo propiamente dicho. Acordate que nosotros entendemos por la Biblia que está el espíritu del anticristo, ¿no? Mirá lo que decía Juan, el apóstol Juan, ¿no? Te voy a leer algunos versículos de Juan. Juan decía con respecto al anticristo, en 1 de Juan 2:22, la primera carta, dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo, ¿no? Esto es como para identificar quién es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo, ¿no? ¿Quién es ese mentiroso? Justamente el anticristo, ¿no? Es como, ¿cómo te podría explicar? Satanás quiere imitar a Dios, y así como Dios es trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, el diablo propiamente dicho, ¿no? El anticristo y luego, por último, el falso profeta. Los 3, ¿no es cierto? Es como una trinidad, ¿no? Pero justamente tienen ese espíritu y el diablo es
padre de mentira. Por lo tanto, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo, dice Juan, ¿no? Y Juan también en 1 Juan 4:3 dice, todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual habéis oído que vive y que ahora ya está en el mundo, ¿no? 1 Juan 4:3. Así que en los tiempos de Juan decía que ese espíritu del anticristo ya está en el mundo. Hasta la fecha siempre estuvo ese espíritu, pero ahora va a aparecer la persona del anticristo, que es esta bestia que habla Juan en sus primeras estrofas, digo, en primeras oraciones que podemos encontrar en Apocalipsis 13, ¿no? Acá está. Dice algo interesante. Dice que dice, y el dragón, ahí viene otra bestia, ¿no? Le dio su poder y su trono y grande autoridad. Es decir, que a la bestia que salió del mar, el dragón, ¿qué le dio? Le dio autoridad, le dio trono y poder, ¿no? Y no una autoridad simplemente, grande autoridad, dice, ¿no? Es decir, la bestia que sale del mar, esa que es semejante a un leopardo, que tiene pie de oso y su boca como boca de león, bueno, ese es el anticristo. ¿Y quién es el dragón entonces? El diablo, propiamente. Y él es el que le da la autoridad y le dio su poder y su trono, ¿no? Ahí, bueno, ahora te sentás vos. Imagínate, no está el Espíritu Santo. No, ahora, si hay, está contenido todo el poder del anticristo por la iglesia de Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo. ¿No es cierto? Si nosotros tuviéramos una vista espiritual, veríamos cómo el Señor tiene contenido a esas huestes de demonios. Las tiene contenido, no pueden avanzar. Quieren hacen algunos movimientos, pero el Señor vuelve a acomodar las cosas, ¿no? Pero cuando se va a la iglesia, chao, ¿viste? Entonces ahí tiene libertad y ahí empieza a avanzar y ahí empieza a entronarse. ¿Quién se entrona? El anticristo, ¿no? Y en la última, la que yo te mencionaba, que es el falso profeta, es el versículo 11 del capítulo 13 de Apocalipsis, que dice, y después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Es decir, era cordero, pero hablaba como el dragón. ¿Quién era el dragón? El diablo. Es decir, tenía cordero, era como un seguidor de Cristo, por decirlo así, ¿no es cierto? Un profeta en este caso, pero hablaba como el diablo, ¿no? Entonces, ahí están los tres, ¿no? Que después lo vamos a ir profundizando más adelante. Estos tres están combinados con otros 4, que ya te mencioné en el capítulo 7 de Daniel, ¿no? Me salió 4 porque ahí habla de las 4 bestias, y la cuarta bestia habla del Imperio Romano. El Imperio Romano, para el periodo del Anticristo, será restablecido. Probablemente sea, digamos, como que volvió a resucitar, ¿no es cierto? Una cosa así. Se volvió a vivir el Imperio Romano, o volverá a vivir el Imperio Romano en el periodo de la Gran Tribulación. ¿Cómo será eso? Mira, no podemos hablar mucho con profundidad porque, como te dije antes, estos todos son símbolos, ¿no? Tal vez no sea, obviamente, exactamente el Imperio Romano, pero que tiene algo que ver figurativamente con aquel imperio, ¿no? Tal vez las naciones que las conformen, el territorio o el espíritu que tenga, tendrá algo que ver con eso, ¿no? Los comentaristas bíblicos dicen que justamente de ahí nace o sale el anticristo, ¿no? El anticristo que va a gobernar. No hemos leído, pero justamente después, más adelante, habla de ese nuevo orden, que vamos a entrar a partir del lunes, y el jueves vamos a hablar de esto, ¿no? Va a entrar ese nuevo orden. Y vas a ver que va a estar involucrada, por supuesto, los cambios en la política, en la economía, en la vida social, los cambios que va a haber.
Por eso es que muchos dicen, ¿qué va a pasar ahora? ¿Será que este nuevo orden es la base o el fundamento de lo que va a venir después, lo que anuncia la Biblia sobre el anticristo? ¿Será que estamos a las puertas del advenimiento de Jesús y también de la gran tribulación? Vamos a ir mirándolo el próximo lunes y el próximo jueves. Bueno, hermano, hasta acá está bien porque ya hablé demasiado. Un gusto estar con ustedes. Los amamos, digo en plural, porque todos los pastores los amamos con todo el corazón y oramos por ustedes. Dios sabe que oramos, con mi esposa nosotros oramos todas las noches, a veces, vamos a ser honestos, a veces estamos cansados, dormidos, pero nos animamos uno y el otro y decimos, sí, tenemos que orar, sí, vamos a orar por la iglesia, y empezamos a orar por los hermanos, por todos, aunque no tengamos presente todos los nombres, oramos por todos ustedes, ¿no? Y sobre todo por los que están pasando quizás alguna prueba, como orar por nuestra querida hermana Teresa para que el Señor la restaure, como se ha orado por el bebé de Brian y el Señor lo restauró, ¿no? Lo hacemos de corazón, ¿no? Nos sentimos muy bien al poder tener una oración enfocada en las necesidades y en la vida de ustedes, y que bueno, que entre nosotros podamos sentir, a pesar de lo tecnológico, que a veces me parece un poco frío o muy frío, ¿no? Podamos sentir el calor de Dios entre nosotros y el amor, y el amor y el calor del amor humano entre nosotros que Dios nos ha dado para sentirnos contenidos y unidos en Cristo, ¿no? Yo siento eso, ¿no? Yo siento eso, de que estamos unidos en Cristo. Bueno, vamos a ver si habilitamos las voces, si alguno quiere. Mi esposa estaba, creo que fue ayer, si no me equivoco, preguntando si había alguna petición especial. Bueno, pareció bueno, así que sí, voy a anotar, si alguno tiene alguna petición en particular,